Buenos días. Hoy vamos a introducir los elementos nuevos, los inductores y los capacitores, y ver cómo resolvemos los circuitos que tienen estos elementos. Vamos a empezar con el elemento que ya conocemos, ¿verdad? Ya sabemos lo que es una resistencia y sabemos que se rige por lo que llamamos la ley de Ohms, U es igual a I por R, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos una resistencia. Si ponemos un voltaje de referencia, una corriente de referencia que va de más a menos, entonces la ecuación que rige la relación entre voltaje y corriente es que V es igual a R por I. Nosotros sabemos que lo que hace una resistencia es oponerse al flujo de corriente. Eso lo podemos ver aquí en nuestra ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, si despejamos para la corriente, entonces sería V entre R, y para un voltaje dado, mientras más grande la resistencia, más chiquita la corriente. O sea que la resistencia, mientras más grande sea, más se opone al flujo de corriente. Ahora introducimos uno de los elementos nuevos, el inductor. El símbolo que usamos para el inductor es este aquí. Nos recuerda que en actualidad, en realidad, pues esto se hace como un embobinado, ¿verdad? Se coge un cable y se enrolla para hacer el inductor. Y si ponemos un voltaje de referencia, una corriente de referencia, entonces la relación entre voltaje y corriente es esta aquí. Desafortunadamente vemos que es una ecuación diferencial. Pero si lo miramos como si fuera la ecuación de la ley de Ohms, si lo que hace una resistencia es oponerse al flujo de corriente, si miramos esta ecuación, decimos, mira, es casi igual, excepto que en vez de tener I, tiene la derivada de I. Así que lo que hace un inductor es oponerse al cambio en corriente. Si ahora presentamos capacitores, ¿verdad? Este es el símbolo que usamos. Es un símbolo que representa dos placas en lo que se acumulan cargas en esas placas. Y de nuevo, si ponemos el voltaje y corriente de referencia, esta es la ecuación que rige la relación entre el voltaje y la corriente. Vemos que se parece mucho a la ecuación del inductor, excepto que el voltaje y la corriente están invertidas. O sea que si un inductor se opone al cambio en corriente, pues obviamente un capacitor se opone al cambio en voltaje. Como comenté ahorita, la ecuación que rigen los inductores y capacitores son ecuaciones diferenciales. Ahora, vamos a ver un caso especial. Vamos a suponer que las fuentes de voltaje y corriente son sinusoidales, ¿verdad? Son funciones de cosenos. Ahora, nosotros sabemos que ondas sinusoidales, pues, ¿verdad? Tres cosas definen lo que es, ¿verdad? La amplitud del coseno, la frecuencia del coseno y su fase. Sabemos que la amplitud nos determina cuán grande es la señal o cuán chiquita es. Sabemos que si la amplitud es A, pues entonces el punto máximo es A y el punto mínimo pues sería negativo A. T sería el periodo de la señal, que es el tiempo que toma completar un ciclo completo, así que tiene unidades de segundos para completar un ciclo. Si invertimos esto, entonces tendríamos F, que es la frecuencia, que serían ciclos por segundo o hertz. Ahora, para que el argumento del coseno esté en radianes, nuestra frecuencia, pues entonces lo queremos en radianes también. Así que cogemos nuestra F, lo multiplicamos por 2pi, porque sabemos que un ciclo completo son 2pi radianes, y entonces tenemos que omega tiene unidades de radianes por segundo. Theta es la fase, y entonces, por ejemplo, es el desplazamiento en este caso, así que si theta es positivo, pues entonces nos daría un desplazamiento hacia la izquierda, que tenemos el punto máximo aquí en menos theta entre omega. Ahora, si nosotros le aplicamos fuentes sinusoidales a un circuito general que tiene resistencias, inductores y capacitores, ¿qué van a hacer los voltajes y corrientes en los diferentes elementos? En general es complicado. Vamos a coger este caso sencillo, ¿verdad? Tenemos una fuente aquí de voltaje, una resistencia y un inductor.
Vamos a suponer que en tiempo cero esto cierra. Y entonces queremos calcular la corriente, ¿verdad? Si nos dan el voltaje, escribimos la ecuación de suma de voltajes, ¿verdad? Negativo VT más el voltaje en R más el voltaje en el inductor, que nos daría esta ecuación aquí. Si reorganizamos esto, ponemos V al otro lado y sustituimos lo que es, nos daría esta ecuación aquí. Y vemos que esto es una ecuación diferencial de primer orden. Sencillo, pero si lo fuéramos a resolver, nos daría esto aquí. Esto sería la corriente en nuestro circuito. Y vemos que un circuito tan sencillo nos da algo bastante complicado. La solución tiene dos partes. Esta primera parte está multiplicada por una exponencial, pero esa exponencial, mientras t aumenta, esa parte, esa exponencial, tiende a cero. Así que esa primera parte de nuestra solución para la corriente se nos va a ir a cero. Es la parte que llamamos la parte transitoria de la solución. Esa les va a tocar en circuito 2. Esta segunda parte es constante. No va a cero, es la que sigue oscilando. Y esta es la parte que llamamos steady state, o la solución estacionaria. En esta clase solamente vamos a ocuparnos de la parte steady state. Ahora, vamos a ver la solución de cada elemento si las fuentes son sinusoidales. Vamos a empezar primero con las resistencias. Aquí tenemos el voltaje y la corriente y sabemos, ¿verdad?, que V es igual a I por R. Si la corriente es esta función sinusoidal, A coseno de omega t más θ, entonces el voltaje es simplemente la corriente por R, que nos daría esto aquí. Si vamos al inductor y también decimos, ok, la corriente es A coseno de omega t más θ, ¿qué sería el voltaje? Pues tenemos la ecuación que relaciona el voltaje y la corriente. Tenemos que tomar la derivada de la corriente. Ahora la derivada de la corriente la podemos tomar porque es un coseno. Nos daría esto aquí. Ahora resolviendo y simplificando, ¿verdad?, sacando negativo omega y L, nos quedaría seno de omega t más θ. Para ponerlo o escribirlo otra vez como coseno, ¿verdad?, le restamos 90 grados y nos daría esta ecuación, esta tercera ecuación aquí. Ahora, normalmente no queremos el negativo aquí. Nosotros sabemos que un negativo es un cambio de 180 grados, así que a esto le podemos quitar el negativo sumándole 180 grados a la solución. Así que si esta es la corriente, el voltaje sería omega LA, coseno de omega t más θ más 90 grados. Vamos a pasar ahora a capacitores, pero lo que me gustaría que hicieran es pausaran el video, hagan este mismo proceso para un capacitor. En el capacitor, si de nuevo presumimos voltaje y corriente y decimos que el voltaje es A coseno de omega t más θ, entonces tenemos que calcular la corriente. Esta es la ecuación que rige la relación entre voltaje y corriente. Así que tomamos la derivada del voltaje, nos daría esto y nos da casi la misma ecuación que teníamos antes. Lo que podemos notar es que todos los voltajes y corrientes tienen la misma frecuencia. O sea que resistencias, inductores y capacitores, los voltajes y las corrientes tienen la misma frecuencia. Si vamos para atrás, ¿verdad?, aquí la frecuencia de la corriente es omega, la frecuencia del voltaje también es omega. En el inductor, la frecuencia del coseno es omega, aquí abajo la frecuencia sigue siendo omega. Cambió la amplitud, cambió la fase, pero la frecuencia se quedó igual. Lo mismo para los capacitores. El voltaje tiene frecuencia omega, la corriente también tiene frecuencia omega. Y de nuevo cambió la amplitud y la fase, pero la frecuencia se queda igual. Vamos a resolver ahora un circuito sencillo, similar al que ya habíamos hecho, pero en este caso vamos a presumir que nos están dando la corriente y tenemos que encontrar la fuente de voltaje. Si le damos nombre al voltaje de la resistencia y al inductor,
entonces podemos hacer la suma de voltajes en este lazo y esto es lo que saldría. Acabamos de calcular los voltajes en las resistencias e inductores sabiendo la corriente, que son estos dos casos aquí, RA y omega LA por los cosenos. Y ahora vamos a sustituir lo que son los valores, ¿verdad? La resistencia es 5, la amplitud es 2, hacemos lo mismo, la frecuencia aquí es 1000 y el inductor son 10 milihenries. Así que nos daría, si simplificamos nuestra ecuación, sería una suma de estos dos cosenos. De nuevo, sabemos que todo va a tener la misma frecuencia, los dos cosenos tienen frecuencias de 1000, pero ¿verdad? Tienen amplitudes y tienen frecuencias distintas. Ahora, tenemos una suma de dos cosenos aquí. ¿Qué va a dar esto? Esto no es terriblemente difícil, pero es tedioso. Normalmente usamos identidades trigonométricas para resolverlas. Por ejemplo, esta suma, esto sería cómo resolver eso. 10 coseno de 1000t más 30 grados, más 20 coseno de 1000t más 120 grados, sería igual a ¿qué? Pues esta cosa larga, ¿verdad? Escribir coseno de A más B, lo podemos escribir de esta forma, coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B, etcétera, etcétera. Así que hacemos esto, pausen el video, vayan a través de los pasos para estar seguros de que entienden. Pero el resultado final de esta suma va a dar 22.36 y un ángulo de 93.44 grados. De nuevo, vemos, por lo menos a través de un ejemplo, que la suma de estos dos cosenos nos da otro coseno con la misma frecuencia. Ahora, varias cositas. Primero, esto fue un circuito bastante sencillo, pero el resultado es complicado. Necesitamos una forma más sencilla de hacer esto. Y lo vamos a usar usando lo que llamamos la notación de fasores. Ahora, primero que nada, todo lo que hemos hecho en esta clase se basa en las leyes de Kirchhoff, sumas de voltajes y sumas de corrientes. Ahora, si sabemos que las corrientes y los voltajes van a ser cosenos con la misma frecuencia, ¿cuál va a ser el resultado? Vimos un ejemplo que nos dio otro coseno, pero vamos a verlo en general. Vamos a hacer la suma de dos cosenos en general. Los cosenos tienen amplitudes y fases distintas, pero tienen la misma frecuencia. Pausen el video, vayan a través de todos los pasos. Usamos las mismas identidades que usamos ahorita para resolver el circuito. Aquí vamos a escribir K1 va a ser el primer término, K2 pues sería este segundo término. Y entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? De nuevo sacamos factorizado la raíz de K1 al cuadrado más K2 al cuadrado. Y entonces aquí podemos simplificar a llegar hasta este punto, ¿verdad? Donde si pensamos en el triángulo, donde un lado es K1, el otro lado es K2, entonces la hipotenusa sería la raíz de K1 al cuadrado más K2 al cuadrado. Y de nuevo vemos que la suma de dos cosenos con la misma frecuencia nos da otro coseno con la misma frecuencia. Lo único que cambia es la amplitud y la fase. O sea que si estamos sumando senos y cosenos, y sabemos que todos los voltajes, todas las corrientes son cosenos y senos con la misma frecuencia, sabemos que nos va a dar un coseno con la misma frecuencia. Podemos usar eso para simplificar el proceso en nuestros circuitos. Como sabemos que la frecuencia es igual, solamente tenemos que tener en cuenta su amplitud o su magnitud y su fase. Ahora, si yo escribo un número como amplitud y fase o magnitud y fase, nosotros sabemos que esa es escribir un número complejo de forma polar. Así que lo que vamos a hacer, en vez de sumar cosenos, las vamos a convertir en amplitud y fase, que son números complejos, y las vamos a trabajar así. ¿Verdad? En este ejemplo, A coseno de omega t más θ se convierte en A con un ángulo de θ. Ahora, si volvemos al ejemplo anterior, ¿verdad? Donde hicimos una suma de dos cosenos, si escribimos ambos cosenos como números complejos
y las queremos sumar. Ahora estamos sumando dos números complejos en forma polar. Sabemos que podemos hacer esto de su trabajo en la clase, ¿verdad? Lo más sencillo sería convertir estos números de forma polar a forma rectangular, sumarlas y sacar el resultado. Si hacemos eso, ¿verdad? El primer término pues nos daría A1 coseno de theta 1 más JA1 seno de theta 1, etc. Lo mismo para el segundo término. Sumamos términos reales, sumamos términos imaginarios y nos daría esto, ¿verdad? De nuevo usando K1 como el primer término y K2 como el segundo término, nos daría esto. Vemos que nos da el mismo resultado de ahorita. La magnitud nos dio lo que nos dio anteriormente y la fase también nos dio la misma fase. Esto es mucho más sencillo, así que en vez de sumar y restar cosenos o en vez de resolver ecuaciones diferenciales, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con números complejos. En la ecuación de antes, escribimos la ecuación del circuito en tiempo y entonces resolvimos el circuito. No queremos hacer eso. Queremos escribir las soluciones directamente como números complejos. Así que lo que realmente queremos hacer es convertir cada elemento en nuestro circuito en fasor o en número complejo y entonces resolverlo de esa forma. Vamos a empezar con las fuentes. Si tenemos una fuente de voltaje, sabemos que es sinusoidal y sabemos cómo convertir un coseno en fasor. Lo mismo con una fuente de corriente, también sería una señal sinusoidal y lo convertimos a fasor. Una cosita en cuanto a notación. Hay que distinguir lo que es una función de tiempo, un fasor y una constante, ¿verdad? Esto aquí, A con un ángulo de theta para nuestro propósito es un fasor, así que no le escribimos simplemente V. Hay que identificarlo como fasor, hay que ponerle, ¿verdad?, la flechita encima. Ahora vamos a escribir los otros elementos como fasores. Vamos a empezar con resistencias. Esto ya lo habíamos calculado, ¿verdad? La parte de tiempo ya lo tenemos. Y habíamos dicho, si esta es la corriente, pues este es el voltaje. Y estas dos cosas las podemos escribir en términos de fasores. Así que esto sería A con un ángulo de theta. V de t en términos de fasor, ¿verdad? La magnitud sería R por A y el ángulo sería theta. Ahora, como ya sabemos la corriente, podemos factorizar esto para afuera y nos queda que V es igual a R por I. Si pasamos ahora a inductores, de nuevo la parte de tiempo ya lo habíamos hecho anteriormente, vamos a escribirlo como fasor. La corriente de nuevo sería A con un ángulo de theta. Y el voltaje, la magnitud sería omega LA y el ángulo ahora sería theta más 90 grados. Y esto sería nuestro voltaje en fasor. Para simplificarlo, pues vamos a factorizar lo que es la corriente. Voy a factorizar la A y voy a factorizar el theta. Necesito calcular lo que está en el multiplicado. Nosotros sabemos que multiplicación de dos números en forma polar es la multiplicación de sus magnitudes y la suma de sus ángulos. Así que podemos verificar fácilmente, ¿verdad?, que la multiplicación de estos dos términos nos da el término aquí arriba. Y claro, esto es simplemente corriente. Ahora, esto aquí, omega L con un ángulo de 90 grados, está en forma polar. Muchas veces lo queremos escribir en forma rectangular, que simplemente sería omega J omega L. Pausen el video ahora. Antes de pasar a capacitores, ustedes hagan la simplificación para escribir la ecuación de capacitores en fasores. Pasando a capacitores, cogemos nuestra corriente y voltaje y los escribimos en términos de fasor. El voltaje pues sería A con un ángulo de theta. La corriente sería omega CA con un ángulo de theta más 90 grados. Y ahora lo podemos escribir, ¿verdad? Podemos escribir la corriente en términos de omega J omega C V. O despejando para V nos daría 1 entre J omega C multiplicado por la corriente. Notamos una cosita, ¿verdad? Todas las ecuaciones que nosotros teníamos, la ecuación de la resistencia, del inductor
y del capacitor, todas están en forma que es algo por la corriente, ¿verdad? La resistencia sería R, en el inductor J omega L, y en el capacitor 1 entre J omega L. Ese algo, lo que hemos escrito aquí como Z, las llamamos impedancias. Tienen unidades de ohms. Para una resistencia la impedancia es simplemente la resistencia. Para un inductor la impedancia es J omega L, o sea que cambia con la frecuencia. Y para el capacitor la impedancia es 1 entre J omega L. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Vamos a resolverlo ahora usando estas técnicas de fasores. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro circuito original y lo vamos a cambiar al dominio de fasor. Así que, este era nuestro circuito original donde nos daban la corriente y nos pedían el voltaje. V simplemente lo escribimos como V porque es el desconocido. Ahora la corriente es dada, así que esa la podemos escribir como fasor, ¿verdad? La magnitud sería 2. El ángulo sería 30 grados. La resistencia es 5, así que la impedancia de las resistencias es 5 ohms. L son 10 milihenries, así que la impedancia del inductor sería J omega L. Omega vemos que es 1000, así que la impedancia sería J 1000 por 10 mili, que nos daría J10 ohms. Así que sustituyendo eso, escribiendo nuestro circuito de nuevo como fasor, ¿verdad? Aquí escribimos el fasor de V, el fasor de I, la impedancia de nuestra resistencia y la impedancia de nuestro inductor nos daría esto. Queremos resolver el circuito, así que escribimos el voltaje en la resistencia y en el inductor como fasores y hacemos nuestra suma de voltajes. Ahora, sabemos que el voltaje en la resistencia es ZR por I, el voltaje en el inductor es ZL por I, así que nos daría esto 5I más J10I. Si factorizamos la corriente para afuera, nos daría esta ecuación aquí, ¿verdad? 5 más J10, y si sustituimos lo que es la corriente, nos da 2 con un ángulo de 30. Ahora, aquí estamos multiplicando dos números. Uno está en forma rectangular, el otro está en forma polar. Es más fácil multiplicar en forma polar, así que el 5 más J10 lo escribimos en forma polar, 11.18 con un ángulo de 63.43. Y ahora multiplicamos magnitudes y sumamos los ángulos y nos da esto. Este es el mismo resultado que nos dio ahorita, ¿verdad? Si convertimos esto otra vez a tiempo, esto se vuelve en la magnitud del coseno, esto se vuelve en el ángulo del coseno y la frecuencia se queda igual, ¿verdad? Esto es mucho más simple que resolverlo en tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer entonces de aquí en adelante, nos van a dar el circuito. Lo primero que vamos a hacer es convertir todos los elementos a fasor. Y una vez que lo tenemos en dominio de fasor, la resolvemos igual que antes. Sabemos que sumas de corrientes y sumas de voltajes funcionan como antes. Así que todo lo que derivamos basado en eso, ¿verdad? Node voltage, mesh current, Thevenin, Norton, división de corriente, división de voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo funciona de la misma forma. La única complicación es que ahora usamos números complejos en vez de números reales.